Bueno, Nakamas, por acá tenemos el sobre donde viene el certificado de autenticidad de la figura. Y acá les voy a mostrar que me tocó la pieza número 3 de las 100 que se hicieron para Estados Unidos. Así que, épico. Nakamas, guantes para agarrarla. Bueno, Nakamas, por acá tenemos las instrucciones para armar esta resina y quiero darles un ojito antes de empezar. Y bueno, acá vamos a ver simplemente las piezas que tiene. Como vemos, no es una de esas resinas con piecitas pequeñas y complejas, sino que por el contrario, siendo Kuma pues un personaje tan grande, son pocas las piezas pequeñas realmente. Y lo tendremos aquí a la mano pues para ir viendo, no cometer ningún error. Sí. ¡Oh! ¡Está partida! No.
Hola Nakamas, bueno, aquí terminé de armar mi primera estatua de resina. Increíblemente la de Chopper la compré hace muchos meses, pero esta me llegó antes. Me tocó la número 003 de 100 que se hicieron para Estados Unidos. Nakamas, la verdad es que esto es otro nivel. Esto es algo espectacular, es algo hermoso, una obra de arte, totalmente. Y bueno Nakamas, la verdad es que, como se habrán dado cuenta, estuve bastante triste porque esta pieza llegó rota, pero bueno, la pegué y quedó bastante bien. Por suerte fue una parte donde no se nota para nada, eso es una ventaja. Y también rompí esta pequeña parte eléctrica aquí del hombro, pero también la logré pegar y casi no se nota. Y bueno, Nakamas, ¿qué les parece si vemos esta figura comparada con otras figuras? Bueno, esta resina comparada con unas figuras. Y bueno, Nakamas, acá tenemos la comparación primero con la Portrait of Pirates, que no se compara en nada el tamaño, de verdad que es algo abismalmente diferente. Ni hablar de la Figuart Zero que está por acá. Es otro nivel Nakamas. La verdad es que esta figura de hecho es la que representa en verdad el tamaño que tiene Kuma en relación quizás con la Figuart Zero. Así que imagínense esa diferencia abismal. Wow, la verdad es que esto es otra cosa Nakamas, otra cosa. Y bueno Nakamas, ¿qué les parece si la comparamos con un par de figuras más? Y bueno Nakamas, acá tenemos la comparación con Franky Portrait of Pirates Maximum, también con el Franky Shogun de Chogokin y también con Zoro de Figuart Zero, que está más o menos en la escala que tendría Zoro en comparación con Kuma, así que wow, la verdad que es espectacular. Ahora Nakamas, miremos cuánto mide esta figura. Y bueno Nakamas, acá tenemos esta figura de resina, perdón, la costumbre, mide 62 centímetros de alto, más o menos de ancho, digamos que desde por aquí hasta por acá se lleva unos 49 centímetros, y de profundidad, y si me van a tener que creer porque me da miedo girarlo, pero está midiendo más o menos unos 35 centímetros, así que es un titán, de verdad que es enorme Nakamas. Bueno Nakamas, ¿qué les parece si ahora finalmente colocamos esta primera resina en la colección? Antes de eso solo quería mencionarles algo, y es que a esta resina le doy un 11 de 10. Está fuera de la escala de las figuras, no hay comparación. Así que Nakamas, vamos a ponerle en la colección. Bueno Nakamas, ha sido todo por este video. No olviden darle like, suscribirse, compartirlo con sus amigos para que vean esta increíble pieza. Nos vemos la próxima Nakamas, no olviden seguirme en Instagram y TikTok. Y hasta la próxima.